Hermanos, les pido por favor que abran sus Biblias en la carta de Judas, poniendo nuestra atención en los versículos 11 al 16, pero leyendo desde el versículo 1. Judas, versículo 1 al 16. Judas 1 al 16. Dice así la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contranaturales, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos y cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Si la Biblia en verdad es la palabra inspirada de Dios, y como cristianos, como iglesia cristiana y reformada, si eso es lo que creemos, entonces como iglesia, como cristianos, hemos sido llamados, hermanos, a contender por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Hermanos, no podemos ser pasivos, no podemos dejar esta responsabilidad a otros, no podemos ignorar el peligro en el cual está la iglesia de Cristo en el mundo en nuestros días. Hermanos, hemos sido llamados a ser vigilantes para que la gente no entre encubiertamente a la iglesia para meter sus perversiones de doctrina y de práctica. No podemos, hermanos, evitar esta conclusión mientras leemos aquí el libro de Judas, porque es imposible perder su punto, hermanos. Somos llamados a estar en una batalla y no podemos ignorar la falsedad y la maldad que tan sutilmente han infiltrado en la iglesia de Cristo hoy en día. Es verdad, tal vez no todos los cristianos les gusta escuchar esto, porque prefieren ser cristianos que no tengan que batallar, quieren estar en un lugar cómodo en donde escuchan cosas bonitas.
pero no quieren confrontar a otros ni pelear por la fe que ha sido dada a la iglesia y más aún a la iglesia local. Pero eso es lo que hemos sido llamados a hacer, hermanos. Leyendo este libro breve de Judas nos ayuda a ver y entender esa verdad. Porque Judas, hermanos, no se contentó con la descripción de los versículos 5 al 10 de estos hombres impíos que estaban convirtiendo la gracia de Dios a libertinaje, sino que después Judas continúa dando más descripciones, por si acaso no te quedó claro. Y sigue hablando de estos hombres impíos, sigue hablando de su pecado, sigue hablando de su peligro y sigue hablando del juicio. Tal vez, hermanos, si nosotros hubiéramos escrito una carta, ¿no es cierto?, hubiéramos terminado estas descripciones con nada más el versículo 5 al 10. Hay un meme, ¿no es cierto?, por allí que dice, ya está muerto. A lo mejor diríamos eso, ¿no? Judas, ya está muerto. En los versículos 5 al 10 vemos descripciones fuertes, como estudiamos el domingo pasado. Esos falsos maestros mancillan la carne, contaminan el cuerpo con pecado sexual, como lo de Sodoma y Gomorra, y estaban enseñando a hacer lo mismo. Se justificaban con sus enseñanzas para hacer pecados. Y también rechazaban la autoridad de Dios y de otros. Así como hemos visto en Israel, los ángeles caídos y Sodoma y Gomorra hasta fueron tan necios que incluso hasta difamaban de los ángeles. Con eso uno pensaría, ya es suficiente. Pero hermanos, Judas continúa y nos dice más. Repite sus avisos ahora con diferentes ejemplos y palabras, así tomando mucha parte de esta carta, que es breve, para describir de estos hombres, para describir el peligro de estos hombres, para que nosotros como creyentes estemos en vigilancia en nuestra iglesia, de que estemos contendiendo por la fe, para que esos hombres y sus sucesores no se infiltren en la iglesia. Desafortunadamente, hermanos, a través de los años y hasta el día de hoy, tenemos que reconocer que sí se han infiltrado. La iglesia de Cristo no siempre ha sido vigilante, no siempre ha querido contender, sino que muchas veces ha sido muy pasiva. Y en ese sentido, hermanos, nosotros, que no caigamos en el mismo error, que seamos impactados con el peligro de estos hombres que quieren meter sus perversiones de doctrina y práctica en la iglesia local, y entendamos, hermanos, cuánto Dios lo toma en serio. Hermanos, esto es tan real. Cuando ustedes escuchan un consejo que es inmoral, hermano, usted tiene que entrar allí. ¿Sabe por qué? Porque hay perversión después de ese mal consejo. Usted tiene que entrar allí, más aún si usted lo sabe, ¿no? La iglesia de Cristo necesita ser protegida, hermanos, porque está bajo ataque constante de fuera y de dentro. El peligro más grande es cuando el ataque viene de dentro, cuando gente que ya ha entrado a la iglesia fingiendo ser algo que no son. Hay impostores, hermanos, en la iglesia. Dios mediante por ahora no aquí, pero tampoco, hermanos, confiemos que así será para siempre y que no tenemos que hacer nada. Así que, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación con esta porción de las Escrituras. Hermanos, en cada generación la iglesia tiene que cuidarse de personas que parecen ser algo que no son, porque serán castigados. Es por eso que he titulado esta predicación Los amongues en la iglesia. Usted dirá, ¿y qué es amongues? Si usted no sabe lo que es amongues, déjeme decirle que usted es una persona grande. Así de entrada le digo. No, hermanos, amongues es un juego que lo juegan los niños, no los grandes, ¿no es cierto, abogado? Es un juego, ¿no es cierto?, que tiene que ver con muñequitos en una nave espacial, y entonces están haciendo tareas en el espacio, pero uno de ellos es un impostor. ¿Se entiende? Y entonces piensen esto, ¿no? Una cosa es ser impostor aquí en la tierra, otra cosa es ser impostor allá en el espacio. El que es impostor allá en el espacio, se mueren todos. ¿Se entiende? Es una cosa peligrosa. Es un juego, ¿no?
Y de ahí me tomo el nombre para decir amongues en la iglesia, que traducido a nuestro español común sería los impostores de la iglesia. Y bajo ese título quiero tocar 2 puntos, mis queridos hermanos. La Biblia nos avisa a tener cuidado con aquellos que parecen ser algo que no son. Y en segundo lugar, la Biblia nos asegura el castigo de aquellos que parecen ser algo que no son. Luego de eso, hermanos, quiero dar una aplicación de este texto y una conclusión. Así que oremos, hermanos, para que podamos entender esta porción de la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Señor, gracias por traerme a casa. Y gracias por tenerme una vez más con mis hermanos. Padre, gracias por darnos este tiempo ahora juntos de escuchar tu palabra. Y Señor, rogamos que tú nos fortalezcas nuestros músculos, Señor, y que nos ayudes a tomar la espada para batallar. Esto es un llamado al cual nos has hecho y nos pones. Esto no es para cobardes. El reino de los cielos es un reino lleno de victoriosos. Y Señor, gracias por ponernos en esas filas. Y queremos rogarte, Señor, que si hay un cobarde en medio nuestro, que ellos pongan los ojos en Cristo, el capitán de los ejércitos, y viéndolo a Él, cobre valentía. Señor, obra en cada uno de nosotros, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, hermanos, la Biblia nos avisa a tener cuidado con aquellos que parecen ser algo que no son. Esto es lo que encontramos primero en el versículo 11. Vaya conmigo al versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hermanos, aquí Judas nos da 3 ejemplos más de cómo son esos hombres que habían entrado encubiertamente en la iglesia. Él regresa a la historia de Israel y da los ejemplos de 3 hombres y su pecado para avisar a la iglesia a tener cuidado, a no permitir a hombres así entrar y tomar control en la iglesia. Y primero empieza con Caín. Leemos de él, hermanos, de Caín en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8, donde leemos que este hijo de Adán y Eva no ofreció un sacrificio apropiado a Dios, y cuando Dios mostró su desaprobación y en contraste aprobó el sacrificio de su hermano Abel, ¿qué hizo Caín? Caín mató a su hermano. Judas dice que estos hombres impíos habían seguido el camino de Caín. Ahora, la pregunta es ¿a qué se refiere Judas? Estos hombres que entraron encubiertamente en la iglesia eran homicidas. ¿De eso está hablando Judas? Pues, hermanos, Judas no dice eso. No habla de personas matando a cristianos en esta carta. Algunos piensan que Judas se está refiriendo a que entran para matar espiritualmente, pero hermanos, lo más probable es que Judas aquí está hablando simplemente, y se refiere simplemente a el patrón de Caín, ese patrón de pecado desde el principio en Caín. Hermanos, escúchenme, Caín escogió la maldad en vez de la piedad. Y escuchen, porque usted dice, hermano John, pero yo también soy una persona que suelo escoger la maldad. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que el Señor reprende a Caín. ¿Y sabe qué sucedió con Caín? Cuando Caín fue confrontado, Caín no se arrepintió, sino que más bien se endureció más. O si queremos considerarlo a la luz de otros pasajes bíblicos, por ejemplo, en Hebreos, el escritor de los Hebreos habla de Caín y de Abel, y el texto dice que Abel tenía fe y Caín no. Y si vamos a otro texto bíblico, vamos a 1 de Juan capítulo 3, encontramos que Caín tenía obras malas, mientras que su hermano Abel tenía obras buenas. ¿Ven el patrón? Al hablar del camino de Caín, Judas probablemente se refiere simplemente a que Caín era un ejemplo de pecado, que estos hombres que estaban entrando encubiertamente no tenían fe verdadera, que sus obras eran malas
y que se habían desviado de la ley de Dios. Aunque algunos de ellos sabían muy bien las leyes de Dios. Hermanos, ellos seguían la maldad en vez de lo correcto. Ellos no eran sensibles a la reprensión. Hermanos, Dios reprendió a Caín. ¿Y qué hizo Caín? Él no quiso arrepentirse. Judas compara a estos hombres que están como impostores en la iglesia y nos dicen que son hombres que siendo reprendidos no se arrepienten. Entonces, hermanos, que nosotros tengamos cuidado de todos nosotros, que no seamos así, sino que hagamos caso, hermanos, al Espíritu Santo cuando nos convence, que nos arrepintamos siempre, hermanos, y no continuemos duro en el pecado. Escúcheme, hermano, si hay un hermano suyo, hay un amigo suyo y le dice, Cindy, mira lo que dice el mandamiento, no mentirás, has mentido. No, yo no mentí. Eso es dureza de corazón. Hermano, si usted ha roto uno de los 10 mandamientos, mi querido hermano, usted ha pecado. ¿Y sabe lo que tiene que hacer? Arrepentirse. Y el Señor le perdona si usted se arrepiente, hermano. No siga el camino de Caín. Y podemos pensar, hermanos, que en Caín como alguien también que no era algo que debía hacer. Usted dirá, ¿qué quiere decir? Escúchenme. Caín era hijo de Adán y Eva, y seguro que Adán y Eva le hablaron a sus hijos de cómo eran las cosas en el huerto del Edén, de cómo era el tiempo cuando ellos se pasearon con Dios, de cómo era el tiempo antes de la caída y de cómo fue el tiempo después de la caída, de cómo fue cuando ellos escucharon la promesa de la salvación, la promesa de un Salvador futuro, quien iba a venir a vencer al enemigo. Pero aún así Caín se desvió por el camino del pecado, hermanos. Hermano, óigame. Caín oyó de sus padres lo que Dios le había dicho, que iba a enviar a un Salvador por medio de uno de ellos. Y Caín tranquilamente pudo haber pensado, podría ser desde mi descendencia. Pero Caín decidió rechazar eso. Y podemos pensar entonces hoy en día en lo mismo. Personas que a lo mejor crecen, ¿no es cierto?, en medio de una comunidad o de familia cristiana. Niños que están aquí, oigan, jóvenes que están aquí, que han crecido en medio de la familia cristiana. No pueden confiar ustedes en la fe de sus padres, niños. Dios da a cada uno y Dios manda a cada uno a que se arrepienta y que tenga fe en su Hijo. Es peligroso cuando niños crecen en una iglesia, pero no creen en Cristo. Es peligroso cuando niños crecen en hogares cristianos, pero no creen en Cristo. Caín tenía todos los privilegios, pero rechazó la verdad. En contraste con su hermano Abel, quien creció con los mismos privilegios y decidió tener fe. Entonces, hermanos, que Dios salve a nuestros hijos. Y niños que están aquí, oigan de vuelta, no sigan el camino de Caín. No rechaces las instrucciones del Señor. Pero tampoco podemos descuidar, hermanos, nuestra responsabilidad, por supuesto, como padres, de predicar el Evangelio, de enseñarles el Evangelio, de mostrarles, hermanos, qué es la prioridad en nuestras vidas. Y más conforme al contexto de este pasaje, hermanos, escúchenme, y por cierto, quiero llamar la atención a todos aquí, que no confiemos en la ortodoxia de una persona en medio nuestro, solamente porque creció en un hogar cristiano. Ah, no, es que él es hijo de pastor. Yo ahora que soy pastor lo voy a decir libremente. Cuidado con estos tres. No, es que él es hijo de pastor. Es hijo de pastor reformado. Y hasta hacen homeschool. Y ahí comen ensalada y comen carne. No, hermanos. Tengan cuidado de esas cosas. Dios nos avisa que hay personas que se infiltran en la iglesia y no son lo que dicen ser. O no son lo que deberían ser. Caín debió haber tenido fe. Debió haber seguido el camino correcto. Pero se han desviado de la impiedad. Hombres y mujeres que rehúsan la reprensión.
Ahora, hermanos, Judas nos da otro ejemplo de alguien que no era lo que parecía ser. Habla de estos hombres. Dice el texto, de vuelta, dice el texto de Judas: se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Encontramos la historia de Balaam en el libro de Números. Y esta historia de Balaam tiene varias partes. Balaam, hermanos, era un profeta o adivino. Él no era israelita, no era parte del pueblo de Israel, pero tenía algún tipo de reputación como profeta. Entonces, ¿qué sucedió? Balac era el rey de Moab y él quería contratar a Balaam para que maldiga a Israel. Al principio, Balaam, el profeta, dijo que no. Y cuando uno lee el texto, ¿no es cierto? Balaam dice: no, ¿cómo voy a ir a maldecir a Israel? ¿Qué pasa? Cuando uno lee eso, uno dice: parece que el profeta Balaam tenía algún conocimiento del Dios verdadero, ¿no es cierto? Y temía al Dios verdadero. Pensamos. Él fue tentado por las riquezas del rey Moab, que él prometió, se lo envió por medio de sus mensajeros, pero al final de cuentas, Dios no le permitió maldecir a su pueblo, sino que dio palabras proféticas reales a Balaam, incluyendo una profecía de Cristo. Dios le decía a Balaam: no maldigas a Israel, anda como te llama Balac, el rey de Moab, anda, pero cuando estés allí vas a dar palabras de bendición. Y eso es lo que pasaba. Ahora, cuando uno lee eso, uno dice: este hombre era un profeta del Señor, pues. Era un profeta del Señor. Usó eso como trampa para bendecir al pueblo. Uno se contenta con Balaam. Vemos en esta parte de la historia, hermanos, ahora la codicia de Balaam, porque él quería las riquezas del rey Moab, y aunque no pudo recibirlas en ese momento porque Dios no le permitió maldecir a Israel, ¿sabe lo que sucede? Terminamos leyendo más adelante en el libro de Números, en el capítulo 31, que Balaam le da un consejo al rey Moab. ¿Y sabe qué le dice? Escuchen: he aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. O sea, hermanos, lo que nos dice aquí Moisés en esta historia es que Balaam encontró otra manera para cumplir lo que el rey Moab quiso. El rey Moab, ¿qué quería? Quería que el pueblo de Israel sea destruido, sea maldito. Y Balaam le dijo: mira, por medio de maldición no va a pasar, pero yo sé lo que puedes hacer. Ponle mujeres que seduzcan a los hombres allí. Ponle mujeres que seduzcan. Esos hombres van a caer, van a entrar en fornicación, van a entrar en adulterio. Y hay una ley para ellos, que ellos no pueden mezclarse con otros pueblos. Ahí ellos van a caer y Dios los va a castigar. Y eso hizo. Ahora, ¿por qué hizo eso Balaam? Plata. Entonces, por lo que vemos en la historia de Números, hermanos, y lo que leemos aquí también, entendemos que Balaam fue una persona controlada ¿por qué cosa? Por la plata. Dice aquí que estos hombres, hermanos, se lanzaron en el lucro del error de Balaam. Y hermanos, esto es algo característico de los falsos maestros, porque se infiltran en la iglesia no para servir a Dios ni a otros, sino que hacen todo por dinero. Y la Biblia en otros lugares también nos avisa en contra de personas así. Por ejemplo, Pablo le decía a Timoteo en el capítulo 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Y después dice que ellos toman la piedad como fuente de ganancia. Hermanos, ¿ustedes saben por qué hay iglesias que no tienen sana doctrina? Porque sus pastores les gusta la plata. Y podemos entender cuán fuerte es este aviso, cuán fuerte es el pecado de tomar la piedad, el ministerio y la enseñanza de la palabra como fuente de ganancia. Hermanos, claro que el obrero es digno de su salario,
Pero ser mantenido en el trabajo de servir al Señor y enriquecerse por la obra del ministerio son dos cosas distintas. Acompáñenme por favor rápidamente un par de hojas más atrás a 2 de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3. Observe por favor este texto. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, es un pasaje paralelo a lo que leemos de Judas. Hermanos, posiblemente Pedro basó de hecho esta parte de su libro en la carta de Judas. Pero de vuelta, vemos el mismo problema. Falsos maestros siguiendo el error de Balaam, que por avaricia toman de mercadería al pueblo de Dios. Y hermanos, no creo que podamos encontrar mejor descripción de lo que está pasando ahora en nuestros días. No creo que tenga que explicar mucho cómo vemos a personas hoy en día en este mismo error de Balaam, enriqueciéndose con el evangelio, haciendo mercadería al pueblo de Dios. Lo llamamos el evangelio de la prosperidad, aunque realmente no es el evangelio, como Pablo dice en Gálatas 1. Es algo enfocado en el dinero. Personas en el ministerio por lucro, que siguen todavía el error de Balaam. Hermanos, la iglesia ha sido llamada para mantenerse firme en contra de estas personas y sus falsedades. Y en cuanto a la iglesia no ha hecho este trabajo de mantenerse firme, vemos la destrucción en nuestros días el día de hoy. Hermanos, que nosotros no caigamos en esta cobardía y falta de vigilancia. Pero más, dice el texto, escuchen, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. O sea, no es que, escuchen hermanos, no es que lo hicieron sin ganas, sino con gusto. Tal vez una buena ilustración sería la de un niño corriendo para brincar y meterse en la piscina. El niño tiene calor, quiere jugar en el agua. No es como una persona que no le gusta el agua mucho, sino que se mete poco a poco hasta para aclimatarse. Nosotros hacemos eso. El niño no hace eso. El niño ve una piscina y se lanza ahí de cabeza, con gozo, con gusto, porque tiene calor, le encanta el agua. Estos hombres impíos son así. No solamente se han infiltrado en la iglesia de Cristo con avaricia, cambiando el evangelio hasta que no sea el evangelio por lucro, por su propia ganancia, sino que lo hacen con todo gusto. Lo hacen, hermanos, porque desean la plata. Entonces, los que siguen el error de Balaam tampoco son lo que parecen ser. Hermanos, era un profeta Balaam, ¿no es cierto? Tenía un testimonio de que era profeta. Tenía algún tipo de creencia en Dios, pero no era lo que era. Al principio de la historia parecía ser un hombre íntegro que no iba a desobedecer a Dios, pero en realidad era un hombre controlado por un deseo para el dinero, así como muchos que han entrado en la iglesia de Cristo hoy en día. Y finalmente, hermanos, Judas nos dice que estos hombres perecieron en la contradicción de Coré. Fíjense en Judas. Ahora, ¿quién era Coré, hermanos? Coré era un levita de la tribu de Leví, de la tribu de los sacerdotes. Pero leemos en el libro de Números que se levantó Coré junto con 250 personas, otros varones, en contra de Moisés, en contra de la autoridad como líder, diciendo que Moisés se había levantado como todo el pueblo, pero que él no era mejor que nadie. Coré quería una posición más alta de la que tenía. Ahora, ¿qué sucedió? La Biblia nos dice que Moisés oró a Dios y el Señor mostró su aprobación a Moisés. Y el texto nos dice que la tierra abrió su boca, la tierra que estaba debajo de Coré,
y los tragó a Coré, tragó las casas de él y de todos esos hombres y de todos sus bienes. ¿Usted se imagina la imagen? La tierra se abrió y no un hueco. Estamos hablando de 250 hombres, más Coré, más sus casas, más sus bienes. Entonces, hermanos, Coré es otro ejemplo del pecado que Judas había mencionado en el versículo 8. ¿Cuál? El de rechazar la autoridad. Coré rechazó la autoridad de Moisés. Pero lo que más fuerte es aquí es que al rechazar la autoridad de Moisés, estaba rechazando también la autoridad de Dios, el cual el Señor lo había establecido a Moisés en esa posición como líder del pueblo. Hermanos, Coré también con esta acción causó conflicto en Israel, causó división, porque llevó a 250 personas a que se pongan en contra de Moisés y Aarón en su rebelión. Probablemente hombres de influencia. Entonces Judas puede estar diciendo que estos hombres impíos rechazaron la autoridad, causaron conflictos, hacen divisiones, hacen cismas dentro de la congregación. Y ante todo parece que Judas usa a Coré como ejemplo del castigo que sufrió, cosa que vamos a ver en el siguiente punto, pero que Coré era otro entonces que no era lo que parecía. Hermanos, Coré parecía ser un buen líder, era uno de los levitas, pero en vez de servir a Dios conforme a su llamado, él quería levantarse y tomar el lugar del líder que Dios había establecido. Entonces, hermanos, escúchenme. Judas, después de estos tres ejemplos, Judas luego nos da 2 versículos y después un otro versículo en el versículo 16 para mostrarnos, hermanos, que estos hombres que entran encubiertamente, además de estas cosas que estamos hablando, además de eso, tienen la característica de ser hipócritas. ¿Por qué? Porque hablan falsedad a los hombres. Miren lo que dice el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan en sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Saben cuál es el resumen de todo esto? Son personas hipócritas. Dice que son murmuradores y querellosos. ¿De qué? Que de la política, que del fútbol. No, ¿de quién están murmurando y de quién se quejan? Por ejemplo, de los líderes. Pero a la vez, dice, hablan cosas infladas y los adulan. Son hipócritas. Pero antes de entrar allí, tenemos que detenernos un poco y observar, hermanos, las descripciones del versículo 12. Mire el versículo 12 conmigo, estamos en Judas. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Hermanos, lo primero que dice es que estos eran manchas en sus ágapes. ¿Saben lo que significa ágape? Lo que vamos a hacer en un momento cuando termine el culto. ¿Qué vamos a hacer? Ágape. Eso es. Eso es ágape. Se refiere a la comida de las iglesias, la comida comunal en la iglesia primitiva. Probablemente, hermanos, incluso en el tiempo en la iglesia primitiva, la comida comunal incluía la cena del Señor. Es por eso que Pablo, esto se combinaba muchas veces, comían, tenían la cena del Señor y comían. Entonces es por eso que Pablo, cuando le escribe a los corintios, tiene que ordenarlos porque le dice, oigan, ustedes tienen la cena del Señor, pero también comen y hasta se emborrachan, pues. Y por supuesto que no están emborrachando por celebrar la cena del Señor, sino que como comían a la vez, pues se emborrachaban en esas comidas, se discriminaban mutuamente, se escogían entre ellos, los más ricos comíamos por acá y los más pobres comíamos por allá.
Y Pablo tiene que corregir ese tema de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque incluía la comida comunal. Ahora, entonces Judas dice que estos hombres impíos eran manchas en esas comidas. Algo malo afectando en algo que debería ser bueno. Aunque también hay una discusión aquí en cuanto a la traducción. Pero, hermanos, ese es el punto. El punto es, hermanos, y ustedes se toman una foto con ellos. ¿Y sabe qué pasa? Esa foto la publican y después dice, ¿él es hermano de tu iglesia? Sí. ¿Usted no sabe quién es él? Cuéntenme. Son manchas en los ágapes. Pero otra traducción de manchas en los ágapes también puede ser escollos ocultos. Algo así, hermanos, como el arrecife, el cual se refiere a esas rocas que están debajo del agua, que apenas están debajo de la superficie, pero cuando usted está en la superficie, usted no las ve las rocas. Entonces, como usted no las ve, si usted anda en su velero, en su yate, en el bote, esas rocas parten en la embarcación y por lo tanto usted puede sufrir un naufragio. Bueno, el punto aquí, hermanos, es que Judas dice, estos hombres son como ese tipo de rocas, de escollos. Son hombres que destruyen, en verdad. El comer juntos era algo mucho más importante antes, es verdad, en el tiempo de la iglesia, y estos hombres allí estaban, como si fueran parte del pueblo de Dios, comiendo con los santos, como dice aquí, impúdicamente, sin vergüenza, mientras su doctrina y su práctica eran perversiones que estaban metiendo a la iglesia de Cristo. Hermanos, quiero hacer un paréntesis porque no quiero que nadie se confunda aquí, por favor. Acabo de decir, en el tiempo apostólico, la cena del Señor y la comida era algo habitual. Por eso que tener esa comida y estos hombres allí, estos hombres obviamente provocaban un mal testimonio para la iglesia. Hoy en día, hermanos, la comida que tenemos después del culto no es parte de eso. Así que por favor no se tome como que, entonces, y ahora la foto, ¿cómo hacemos? Hermanos, seamos libres, disfrutemos, tomemos la foto, no se preocupen, ¿ok? Porque hoy por hoy no es lo mismo, ¿se entiende? Ok. Preocúpese algo así como que estuviéramos en la cena del Señor y hay hombres sinvergüenzas que no los atendemos, que no los confrontamos y cenan con nosotros en la cena del Señor. Ahí tengamos vergüenza, hermanos, porque también nosotros estamos envanecidos. Ese es el punto acá, ¿se entiende? Pero vuelvo acá. Estos, como están en la comida, Judas dice, son impostores y parecen ser lo que no son. Son impostores en medio de la iglesia. Hermanos, en la voluntad de Dios creo que el Señor nos ha protegido en nuestra iglesia. Aún en los pocos años que tenemos, el Señor nos ha protegido. En lo particular no veo que eso esté pasando en medio de nuestra iglesia, gracias a Dios. Pero hermanos, no somos ni seremos jamás la iglesia perfecta. Por tanto, que siempre que tengamos cuidado, hermanos, seamos vigilantes en esta iglesia local. Pero también Judas dice que ellos se apacientan a sí mismos. ¿Sabes qué significa esto? Que cuando están en la comunión, en vez de estar sirviendo a otros, ¿saben qué hacen? Se apacientan a sí mismos. O sea, se sirven para sí. Y hermanos, esto es terrible, ¿eh? Es algo así, escuchen. Es como cuando nosotros hacemos una fiesta de cumpleaños. Y van y están, por favor tómenlo bien porque no coincide, pero no tiene nada que ver. Es como cuando nosotros hacemos una fiesta de cumpleaños. Nos hacemos una fiesta de cumpleaños ¿para quién? Para mí. Aunque debería ser que la fiesta de cumpleaños pueda para servir a otros, ¿no es cierto? Pero hago una fiesta de cumpleaños para que me sirvan a mí. Esto es lo que hacen estos hombres. Hacen cosas para apacentarse ellos mismos.
No para servir a otros, porque buscan, es la egolatría, hermanos. No buscan pastorear a las ovejas, sino que buscan más bien sacar su provecho. Arman cosas. Parece que están sirviendo, pero lo hacen para servirse ellos. Ese es el punto acá. Aquí Judas hace referencia, hermanos, a la profecía de Ezequiel en el capítulo 34. El texto dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y más adelante en el capítulo dice lo mismo: ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Hermanos, por supuesto, el texto está en contexto de líderes en medio de la iglesia, pero llevémoslos a la parte individual a cada uno de nosotros, hermanos. El punto es que estos hombres hacían cosas que parece que estaban sirviendo, pero en verdad lo hacían para ellos crearse una plataforma y verse a ellos mismos. Cuidado a los músicos, porque lamentablemente esto es lo que ha pasado. Estos hombres habían entrado como supuestos buenos cristianos, tal vez como maestros, tal vez llegaron a ser líderes, querían enseñar, querían participar de esta manera en la iglesia y mostrar su inteligencia, mostrar sus destrezas, pero no tenían corazones para pastorear a otros, no estaban enfocándose en los otros. Y lamentablemente, hermanos, esto también ha pasado en medio del pastorado. Hoy en día son así, desafortunadamente, se apacientan a sí mismos y nada más. Tristemente, muchos pastores o ancianos solamente están en esa posición para que puedan recibir, porque les gusta el poder, porque les gusta la autoridad, porque les gusta manipular. Abusan del rebaño. Y hermanos, nosotros como iglesia tenemos que orar para que el Señor nos dé pastores conforme a su corazón. Que Dios siga obrando, hermanos, en el pastor de esta iglesia y de los que vienen. Porque este peligro puede suceder aún en buenas iglesias. Hermanos, es fácil pensar aquí en la iglesia del falso evangelio de la prosperidad, ¿no? Usted está pensando ahorita en esa iglesia de por allá. Pero hermanos, por supuesto que eso sucede. Tienen falsos pastores que se apacientan a sí mismos y no al rebaño. Pero hermanos, escúchenme. Y quiero que todos lo sepan bien para que todos estemos vigilantes. Hermanos, óiganme, en las iglesias reformadas es verdad que se predica bien, es verdad que esos hombres se preparan en el seminario, es verdad que tienen mucho conocimiento, es verdad que tienen buena ortodoxia, pero no tienen corazón hacia las personas. Y eso sí pasa en la iglesia reformada, no tienen corazón con las personas, porque buscan apacentarse a sí mismos. No aman a las ovejas del Señor. Y eso pasa, hermanos. Y nosotros no tenemos que dejar que eso nos afecte a nosotros. Y aunque a lo mejor puede ser que a lo mejor puede ser que alguno, por ejemplo, esté en el ministerio y no por lucro, sí tiene la tendencia de apacentarse a sí mismo en vez de pastorear las ovejas. Porque las ovejas no son fáciles, requieren limpieza, requieren tiempo, requieren trabajo. ¿Y saben qué hacen muchos? Como quieren resolver porque quieren lograr objetivos, no te apacientan, sino que te ponen a hacer cosas. Haz esto y esto. ¿Saben por qué? Porque no están pensando en la oveja, están pensando en su ministerio. Y están pensando en resolver, en avanzar. Y hermanos, eso no es así. Estas cosas implican involucrarse en la vida del otro, en vez de estar haciendo lo que te es más cómodo. Esto es importante porque la iglesia reformada hoy en día no simplemente necesita más predicadores, necesita pastores. Necesita hombres y mujeres que se preocupen por el otro. Predicadores sin un corazón pastoral no son lo que la iglesia de hoy en día necesita. Claro que necesitamos buena predicación, sin duda, pero también necesitamos apacentar la grey de Dios que nos ha dado, la iglesia que Él compró con su propia sangre.
Por lo tanto, hermanos, oremos por el pastor de la iglesia, que sean pastores bíblicos. Y mis queridos varones que están aquí, hermanos que están aquí, que se quieren preparar para el ministerio, oigan, no descuiden sus estudios, pero busquen amar a las ovejas. Busquen amar a las ovejas, sobre todo las ovejas varones. Busquen amar a las ovejas varones. Es que tengo que aclararlo, hermano. ¿Por qué se ríe? Eso no pasa aquí. Pero tenemos que aclararlo. Hermanos, busquen sacrificarse por las ovejas y no hagan eso para ustedes mismos. No hagan eso para ustedes mismos. Porque no queremos ser como estos hombres impíos que solamente se apacentaron a sí mismos. Pero sí pasa. Y por eso, aún en buenas iglesias, las ovejas están descuidadas, están desnutridas, porque no necesitan solamente que un hombre diga cosas desde el púlpito. También es importante que sean pastoreados. Estos hombres en Judas, entonces, eran impostores. Parecían ser pastores, parecían ser líderes, pero solamente se estaban pastoreando para sí mismos. No eran entonces lo que parecían. El texto, hermanos, dice también que eran también nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos. Imaginen ustedes, hermanos, piensen esto. Esto va a ser difícil, pero imagínense que somos campesinos. Imagínense que hemos trabajado por días en el campo. Hemos sembrado con la esperanza de la lluvia. De repente vemos el cielo lleno de nubes. Usted se sentirá contento, ¿no es cierto? Porque ahora usted recibirá esa lluvia que complementa su esfuerzo, ¿no es cierto? O también usted ya tiene los frutos, a lo mejor ya sembró, ya está el fruto en la planta, y usted está esperando esa lluvia tardía para que con esa lluvia ese fruto llegue a su punto y usted entonces lo venda en el momento justo a ese producto. Usted se contenta, ve el cielo lleno de nubes. ¿Y sabe qué sucede? Y no llueve. Para nosotros que vivimos en el Ecuador del mundo y no trabajamos en el campo, tal vez este ejemplo no es muy fuerte, pero podemos entenderlo, hermanos, con las personas que trabajan en el campo y que están esperando entonces la lluvia. Pero también por otro lado, el ciudadano que no vive en el Ecuador del mundo, que vive más en el norte o vive más en el sur, ¿sabe qué sucede en esos lugares cuando llueve? Suele suceder que cuando llueve se enfría el clima, se pone fresco. Entonces, en esos lugares, cuando es verano, hermanos, no es como aquí en Guayaquil. En esos lugares, cuando es verano, estamos hablando de verano de 45 grados bajo la sombra. Usted no sabe lo que es eso, no sé qué es, hermano. Usted vive en la tropical, usted vive en el mejor lugar del mundo. Así que no sé qué. Pero en el norte y en el sur, cuando es verano, es calor. ¿Y sabe lo que usted desea? Usted desea que llueva. Porque si llueve, baja la temperatura. No como acá, que cuando llueve hace más calor. Allá no pasa así. Entonces, imagínense, hace mucho calor. Están las nubes cargadas. Usted dice, se viene la lluvia, me mojo afuera, saco mi jabón y mi champú. Y no llueve. ¿Sabe qué sucede? Sucede esto. Usted tiene esperanza y se desilusiona. Bueno, así exactamente es lo que dijo Salomón en Proverbios 25:14. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de su falsa liberalidad. Hermanos, estos hombres eran impostores, parecían ser algo que no eran, así como nubes sin agua, sin lluvia, sin nada. Personas que aparentan ser de bendición, pero no tienen nada de contenido de bendición. Usted dice, hermano, ¿me puede ayudar en esto? Y el hermano no tiene contenido para ayudarle. Más bien le dice cualquiera. Lo mete en más problemas. Son nubes sin agua.
Pero no solamente eso, también son árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Hermanos, los árboles en el tiempo del otoño, tiempo de cosecha, tiempo de recibir el fruto de los árboles, si no llevan fruto, esos árboles decepcionan. Es igual como las nubes sin agua. Aquí Judas agrega que son 2 veces muertos, que enfatiza que no producen fruto y hasta deben ser desarraigados. Hermanos, cuando usted tiene un árbol y no da fruto, usted tiene que sacar ese árbol. ¿Saben por qué? Porque está consumiendo los minerales de esa tierra. No sirve. Amiga, no sirve. Date cuenta. Saca ese árbol. Exactamente así. Y digo esto porque algunos tienen plantitas y usted dice, algún día voy a tener fruto en esta planta. Y no pasa nada. Saque esa planta. Ponga otra. Entonces, ¿qué pasa? Aquí entonces, al ser 2 veces muertos, no hay posibilidad alguna que haya fruto. Aunque de fuera parece todo un árbol, toda una plantita como que, ahora voy a cosechar. Nada. Otra vez vemos que parecían ser cristianos, pero no dieron fruto. Nada más decepcionaron. No eran lo que parecían, sino que eran impostores en la iglesia de Cristo. ¿Qué más dice Judas de cómo son ellos? Dice el texto que son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Hermanos, aquí Judas está usando las palabras y hace eco de Isaías capítulo 57, versículo 20. Yo se lo leo. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Hermanos, un paréntesis. Cuando usted lee Apocalipsis y usted lee que Juan dice, y vi y ya no había mar. ¿Sabe lo que está diciendo Juan? Esto, ya no habían impostores. Volviendo. Aquí, hermanos, Judas se está refiriendo de lo que el mar deja en la playa después de una tormenta. Lo que suele dejar son residuos, son descomposiciones de cosas que suelen ser cieno y lodo. Hay veces cuando vas a la orilla del mar y encuentras estas cosas, estas suciedades que son visibles. Hermanos, estos hombres impíos hacen exactamente lo mismo. Destruyen en la iglesia y esa destrucción se nota. Destruyen a la iglesia con su falsa doctrina y práctica, porque no son lo que parecen, son impostores en la iglesia y no solamente afectan a ellos, sino a la iglesia entera. Pero no solamente esto, Judas sigue y dice que estos hombres eran como estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahora, estrellas errantes aquí probablemente se refiere a la palabra planeta. Así es como se usa esta palabra en griego. La traducción literal es planeta. Ahora escúchenme bien, quiero que me entiendan. Los antiguos vieron a los planetas como estrellas que no tenían órbita regular. Y entonces, como ellos entendían que los planetas no tenían órbita regular, le llamaban estrellas, y esas estrellas, cuando veían a una persona que no tenía dirección, que no tenía órbita, le decían que eran así, como estrellas errantes, cuando una persona estaba perdida. Bueno, lo que nosotros hoy entendemos como planetas es que los planetas son estrellas que se mueven bajo un orden, bajo una órbita, ¿no es cierto? Entonces, antes el concepto era al revés, y esto lo aclaro para que se pueda entender si ustedes llegan a leer este texto en griego. Por tanto, si tenemos que precisar mejor lo que Judas está diciendo acá, es que Judas se está refiriendo a esas estrellas fugaces, esas estrellas que no tienen órbita. Ahora, hermanos, esta es la idea. Estos hombres se han perdido, y más, llevan a otros a la desviación, y más. Estos hombres, hermanos, muestran luz en su comienzo, muestran su fulgor, pero duran muy poquito tiempo. Ilusionan y se esfumó.
y nada más. Luego entonces en el versículo 16 leemos de estos hombres que entonces son murmuradores y querellosos. Estas eran palabras para describir al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Después del Éxodo y durante sus 40 años en el desierto. Estos hombres eran conocidos así, como murmuradores, personas que se quejaban todo el tiempo, no estaban satisfechos con Dios y lo que Él estaba haciendo en sus vidas, a pesar de lo que había salvado de la esclavitud en Egipto. Muchas veces pensamos o no pensamos en este pecado como algo serio, ¿no es cierto, hermanos? Muchas veces pensamos que el adulterio es algo serio, y lo es, pero no pensamos a veces que la murmuración es algo serio. Y hermanos, aquí vemos que así se los compara a los impostores. Es serio. Y fíjense que Judas lo incluye en esta descripción de estos hombres malvados y peligrosos en la iglesia. Hermanos, muchas veces el rechazo de autoridad en la iglesia empieza con la murmuración. Murmuración en contra del pastor o murmuración en contra de los oficiales de la iglesia. Personas socavan la autoridad de los líderes por hablar detrás de sus espaldas en vez de tratar con sus preocupaciones de manera correcta y bíblica. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que detener aquí. Hermano, oigan, quiero su atención, le quiero decir algo más de lo que le he venido diciendo. Escuchen. Si hay algo que usted no entiende o no está de acuerdo con las autoridades de la iglesia, escuchen, hable con las autoridades de la iglesia. Pero síganme escuchando. Si usted habla con otros hermanos, usted puede ser visto como murmurador. Pero escuchen, si usted habla con otros hermanos y busca el consejo de otros hermanos, y usted toma ese consejo que aparentemente es diferente que el consejo de los pastores de la iglesia, mi hermano, escúchame, dele el derecho a los pastores de la iglesia a poder explicar mejor lo que le quisieron decir. Si usted dice, mire pastor, lo que usted me dice no es correcto, ya lo hablé con otros y usted está equivocado, cosa que puede pasar, el pastor se puede equivocar, es verdad. Pero sigo diciendo, ¿no? Pastor, ya hablé con otros y usted está equivocado, por tanto no haré lo que usted me dice. Mi hermano, escuchen. Dele el derecho a su pastor o a sus pastores a explicar mejor lo que le quiso decir. Dele el derecho de eso. No darle ese derecho a sus hermanos, que son autoridad eclesiástica para usted, puede ser visto como división y murmuración. No haga eso, hermano. Es necio eso. No es sabio, no es prudente. No haga eso. Puede ser que el pastor le estaba diciendo lo mismo que le dijo el pastor que usted consultó, pero lo dijo con otras palabras, usted no lo entendió. Puede ser. Dele el derecho, por amor, dele el derecho a su pastor a que, pastor, dígame de vuelta lo que me quiso decir. Esto es una descripción, hermanos, de personas que entran a la iglesia para sembrar conflicto. Es una descripción de los impostores en la iglesia que no son lo que parece ser. Ellos también entonces, hermanos, andaban en sus propios deseos. Miren lo que dice el texto. Aquí la palabra deseos tiene una referencia negativa. Dice que estaban dando conforme a los deseos de la carne, o sea, como vimos en los versículos anteriores, estaban contaminando sus cuerpos, especialmente en el contexto del pecado sexual. Habían convertido la gracia de Dios en libertinaje y estaban intentando desviar a otros a seguir sus deseos en vez de los mandamientos de Dios. Y hermanos, personas así en la iglesia de Cristo no son lo que parecen ser. Pero hay una última descripción de Judas aquí. Y dice el texto, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, hablan de manera arrogante, usando adulación a otros
para su propio provecho, para ganar más poder o para ganar más autoridad. Y en este sentido, hermanos, necesitamos siempre entonces hablar la verdad, sin usar esta metodología. Claro que podemos animar a otros y hablar bien de otros, por supuesto, hermanos, pero es otra cosa adular simplemente para sacar provecho, porque estos hombres hacían en la iglesia esto, siendo impostores, no verdaderos cristianos, sino personas que habían entrado para dañar la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, la Biblia nos avisa en contra de aquellos que parecen ser algo que no son. Usa 3 ejemplos: Caín, Balaam y Coré. Y después de muchas descripciones, sigue usando más descripciones para que no perdamos el punto. Pero hermanos, fíjense que en todas estas acciones, de estos ejemplos, Cristo es el antítesis de cada uno de ellos. Miren, hermanos, seguir el camino de Caín, lo que sería seguir su propio patrón, su propia religión, significa rechazar el verdadero camino. El lanzarse en el error de Balaam equivale a rechazar la verdad por el dinero. Y el perecer en la rebelión de Coré, debido a que ellos decidieron morir por su necedad de no tener un mediador como Moisés y rechazar su autoridad, se equivale a rechazar la vida. Y hermanos, estas eran las enseñanzas de los impostores de la iglesia, y estos son sus frutos, pero hermanos, es todo diferente a lo que era Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, no usen el camino de Caín. No escuchen a nadie que les proponga ese camino. Yo soy la verdad. No escuchen a nadie que les proponga riquezas o ropa o alimento con tal de desviarse de la verdad. Cristo dijo: yo soy la vida. No escuchen a nadie que les proponga que sus vidas físicas sufran por cosas necias. Pero Cristo entonces también es el antítesis de esos objetos que Judas usa para describir a los impostores de la iglesia. Las rocas ocultas donde la embarcación sin ver puede pegar y naufragar, hermanos, muestra el peligro de estos impostores, y Cristo en cambio es la roca de nuestra salvación. Las nubes sin agua aluden a las falsas promesas de los impostores, y Cristo en cambio viene en las nubes para confortar a su pueblo por la eternidad. Los árboles otoñales indican la improductividad de los impostores y la falta de algo provechoso para ofrecer. Cristo en cambio es el árbol de la vida. Las fuertes ondas marinas y el lodo que dejan en la orilla muestran los desastres que provocan los impostores. Cristo en cambio nos guía a aguas de reposo. Las estrellas fugaces señalan el breve y ambiguo curso que despliegan los impostores, finalizando en oscuridad y tinieblas. Cristo en cambio es la estrella resplandeciente de la mañana, anunciando la llegada de un nuevo día. Esto, hermanos, es una descripción tan precisa en contraste con la persona de Cristo. Hermano, dicho de otra manera, los impostores nunca tienen la imagen de Cristo. Pero Judas entonces, hermanos, no queda allí con los impostores. Es como que Judas se da cuerda y te voy a dar más. Y dice Judas, no solamente que él nos muestra que son algo que no son, sino que también nos muestra el castigo que van a recibir. Y eso me lleva al segundo punto, hermanos. Y créanme que es un punto muy corto, no se preocupen. Como dije al principio del mensaje, a lo mejor que Judas ya ha probado este punto, que ha dicho de manera muy clara que hay juicio y castigo para estos hombres contra quien está avisando la iglesia en su carta. Pero Judas no le basta con lo que ha dicho, sino que continúa y se da más cuerda. En el versículo 11 dice: ay de ellos. Ay es una expresión de aflicción a una persona. Habla de un juicio sobre alguien o por su maldad. Como en el caso de aquí,
Judas no tiene duda de lo que va a pasar con estas personas. Serán castigados por Dios por haber seguido el camino de los pecadores. Cuando Judas menciona a Coré en el mismo versículo, habla de la perdición, habla de lo que perecieron en la contradicción de Coré. Y hermanos, ya leímos lo que le pasó a Coré por su rebelión contra Moisés. Dice que la tierra se abrió y los tragó. Y así serán juzgados estos hombres, dicen Judas. Tal vez no de la misma forma, pero serán destruidos para siempre. En el versículo 13, Judas también habla de estas personas como las estrellas errantes y dice que para los cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vemos, hermanos, que estas palabras Pedro usa la misma descripción para hablar del lugar en donde los ángeles caídos están reservados para el día del juicio. Pero la más clara para hablar de este lugar que Judas menciona aquí es el infierno. Ahí están todos estos hombres, todos los rebeldes en contra de Dios, sufriendo la ira de Dios para siempre. Y hermanos, y basado en esta descripción del infierno, Judas explica este tema del juicio de Dios, su castigo sobre los incrédulos, en los versículos que vienen a continuación. Cuando él habla de Enoc, ponga sus ojos allí en ese texto. Dice la Biblia, ahí en Judas, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer el juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermanos, Judas dice esto de una profecía de Enoc. Si usted lee Génesis, usted va a encontrar de este hombre Enoc, y dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc nadie fue testigo de la muerte física de Enoc. Esta palabra de Enoc, el cual Judas hace referencia, hermanos, usted no la va a encontrar en la Biblia. Usted lo va a encontrar en el libro de Primera de Enoc. Sin embargo, Judas, al escribir esta carta, y lo dice tan frescamente, evidentemente los lectores entendían de lo que estaba diciendo Judas. De hecho, hermanos, Primera de Enoc fue un libro que los judíos consultaban seguido. Ahora, quiero que entiendan esto, hermanos. Escuchen. ¿Usted sabe por qué los escritos de Lucas son parte del canon bíblico? Porque hubo un apóstol llamado Pablo que cuando él estaba escribiendo una carta a Timoteo, dijo palabras que Cristo dijo. Y Pablo dijo, como dicen las Escrituras, y al decir eso, él menciona los escritos de Lucas. Él menciona un texto cortito de Lucas. Al hacerlo, el apóstol está diciendo lo que Lucas escribió de Cristo y lo que Lucas escribió del Espíritu de Cristo en Hechos es canónico. Es parte de palabra de Dios para el pueblo de Dios. ¿Se entiende? Bien. Judas, hermanos, no es apóstol. Arranquemos por ahí. Pero además de eso, Judas no dice cómo está escrito. Porque si Judas diría como está escrito, ¿qué estará diciendo? Que Primera de Enoc debe ser considerado como palabra de Dios. Pero Judas no dice cómo está escrito. Judas dice como profetizó Enoc. Y eso lo hace diferente. Es por eso que Primera de Enoc, por más que pueda ser consultado, no es parte del canon bíblico. ¿Se quedó claro ahí? Bien. Ahora bien, ¿qué es lo que Enoc había dicho? Pues en el contexto de Enoc, él había dicho un juicio que el Mesías iba a dar en su venida.
Para Enoc, hermanos, esto tampoco era nuevo, porque en Génesis capítulo 3, versículo 15, en ese texto se profetiza del Mesías y cómo el Mesías al venir iba a pisotear, iba a destruir, iba a juzgar a la simiente de la serpiente. Entonces Enoc en su tiempo pudo ver el desarrollo en los descendientes de Caín. También pudo ver la maldad en que los hijos de Dios, o sea, los creyentes, estaban haciendo cuando se estaban casando con los hijos de los hombres, o sea, con los no creyentes. Toda esa perversidad para Enoc no era algo novedoso, y entendí entonces que en la promesa de Génesis 3:15 se cumplía tanto la salvación y el juicio. Entonces, hermanos, lo que Judas cita aquí de la profecía de Enoc no es diferente de lo que leemos en toda la Biblia en otras secciones cuando se habla del juicio de Dios. Dice que Dios vendrá un día con decenas de millares de ángeles, esa es la idea, con el propósito de hacer juicio contra todos, dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Hermanos, no nos deja ninguna duda de que se refiere a estos hombres impíos y sus obras impías. Hermanos, Dios no va a permitir que los impíos se escapen sin castigo. Y hermanos, claro que la iglesia está bajo ataque y tenemos que contender ardientemente por la fe. Pero Dios no va a dejar que los impíos ganen, sino que serán castigados por sus malas obras y por el daño que han hecho a la iglesia de Cristo. Estos hombres, hermanos, están en medio de la iglesia, son impostores y lo van a pagar. Pero esta promesa de juicio debería ser de terror para el incrédulo. Ya sea que estés fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, Dios vendrá con sus ángeles y va a juzgar a todo impío por sus obras impías. Hay un lugar de oscuridad eterna esperando a aquellos que rechazan a Dios. Entonces yo te pregunto, ¿qué lugar te espera a ti, amigo y amiga? ¿Vas a perecer en el error de tu pecado reservado para eterna oscuridad? ¿Cómo será tu reacción al ver a Cristo con sus millares de ángeles viniendo para juzgar a todos los impíos por sus obras impías? No puedes evitar el juicio de Dios. No creas que lo vas a soportar. Solamente puedes creer en Cristo, quien ya sufrió el pecado por su pueblo. No sea necio. No sea necio. Entréguese al Señor. Reconozca ese pecador y entréguese al Señor. Y amigo, el Señor lo recibe. El Señor lo recibe. No sigas en tu impiedad, sino que ven a Cristo. Ven a Cristo para la salvación de tus pecados y una vida con Él para siempre. Permítanme darles unas aplicaciones, hermanos. En cada generación la iglesia tiene que cuidarse de personas que parecen ser algo que no son. Serán castigados. Por un lado, entendemos que no es posible tener una iglesia completamente pura, por más que quisiéramos, hermanos. Tenemos la parábola del trigo y la cizaña y sabemos que es Dios quien va a juzgar en el día final, ¿no es cierto? Pero por otro lado, es claro que tenemos que contender ardientemente por la fe y tenemos que proteger la iglesia. No podemos ignorar todo, hermanos. No podemos estar envanecidos. No podemos decir, hermano, escúcheme, no podemos decir, bueno, al final Dios sabe, Él juzgará. Y con eso dejarlo todo para el final a Dios, no. El juicio prometido de Dios, hermanos, nos asegura que Él protege a su iglesia, pero también nos da a nosotros como iglesia la autoridad para que actuemos conforme a su palabra y en fe.
Así que batallemos ardientemente por la fe. Como conclusión, que hagamos nuestra parte como iglesia de cuidarnos de personas que parecen ser algo que no son, porque ellos serán castigados. Amén. Demos gracias al Señor, hermano.